Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas, como de costumbre, a su programa Monitor de Negocios. Vamos a platicar, ya sabe, el tema que hemos tenido durante estos días y seguiremos seguramente de aquí al próximo 20 de octubre, que será la decisión final, ¿verdad? Como en un campeonato de cómo quedará en estos momentos todavía iniciativa de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo y que ya está en manos completamente del Congreso la discusión. Hoy tenemos para ustedes la presencia de Luis Sánchez Galguera. Él es socio de impuestos, responsable de impuestos, encargado de impuestos de Deloitte México. Y te damos la más cordial bienvenida aquí a Monitor de Negocios. Efraín, muchísimas gracias, muy buenas noches y a todo tu auditorio. Gracias por invitarme. Lo primero que te tengo que decir es, ¿qué va a salir de esto al final de cuentas? Una reforma fiscal como la que muchos por lo menos teníamos en mente, ¿no? Algo que transforme al país para bien a 30 años, a 40 años, o va a salir un huevo revuelto, que va a salir una miscelánea, que a mí algo me llamó mucho la atención. Amarradita al presupuesto, a la ley de ingresos 2014, como para poder financiar, ante todo, el déficit del 1.5%. A lo mejor estoy muy mal, corrígeme por favor. Mira, no sé si va a ser un huevo revuelto, lo que sí creo es que no da para 30 años. De hecho, no sé si dé para más de 2 años. Es decir, o sea, buenísimo, o sea, entonces no es una reforma. Nos parece que no es una reforma estructural. Nos parece que acostumbrados como en el pasado a las misceláneas fiscales, ¿no? A las continuas reformas, por las características que tiene, pues seguramente será sujeta de algunos ajustes, como lo comentabas bien, que tendrá que hacer la Cámara de Diputados, que tiene hasta el día 20 la Cámara de Diputados para dictaminar esta propuesta, pero sin duda que tendrán que trabajar para en años subsecuentes meterle un poquito de manita, porque efectivamente no creo que la podamos catalogar como una reforma fiscal integral, ni mucho menos. Finalmente se van a hacer ajustes, todo indica que para bien por los reclamos mismos de la sociedad, de los sectores productivos, y van a ajustar mucho de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo originalmente. ¿Qué opinas de todos esos ajustes? Hemos escuchado que va a haber ajustes en cuestiones particularmente para personas físicas, el IVA en las colegiaturas, el tratamiento del IVA en los intereses de créditos hipotecarios, en las rentas de casas. No está muy claro qué va a suceder en el impuesto sobre la renta para las personas físicas respecto del límite de sus deducciones, respecto de la tasa del 32% y la progresividad de la tarifa para las personas físicas. Se habla de una progresividad en la aplicación del ajuste, ¿no? Que no ocurre porque la tarifa que hemos usado en los últimos años, pues siempre hemos dicho, llegamos muy rápido a las tasas altas. No es en realidad lo progresiva que debiera ser. Y lo único que se hizo ahora fue incluir un renglón adicional con el 32%. Sabemos que están trabajando en ella, pero tampoco creemos que sea lo progresiva que tiene que ser. Eso es en cuanto a las personas físicas. ¿Y morales? En materia de las empresas, en materia de las empresas, pues también hay una serie de temas que preocupan. Hay algunos mitos, como el de la consolidación fiscal, hay unos nuevos impuestos, como este nuevo impuesto del 10% a las empresas. ¿Por qué mitos? Porque, mira, es un régimen que ha venido evolucionando, ha sido transformado y regulado y sobreregulado, y es el que aplican las grandes corporaciones. Y se tiene esa creencia que las grandes corporaciones hacen mucha planeación fiscal a través de la consolidación fiscal. Sí. La realidad es que, insisto, yo creo que hay un poco de desconocimiento de repente en los efectos que verdaderamente provoca la consolidación. Me parece, en lo personal, que no debiera eliminarse, que debiera regularse y simplificarse, pero no eliminarse porque es un muy buen mecanismo de atracción a la inversión y de neutralidad en el régimen para cuando eres un gran conglomerado. Esa es mi opinión personal. La pregunta, tú acabas de tocar un tema que es lo que es candente. ¿Eliminas ese tipo, por ejemplo, de regímenes o deducciones, como le quieras llamar? ¿Qué pasa entonces con la atracción para la inversión nacional y la inversión extranjera? Es decir,
Desde el punto de vista, entiendo tu pregunta. La bolsa mexicana como que está inconsolable ahorita por lo pronto, pero ya no sabemos por qué, si por lo que está pasando en Europa, si porque tenemos miedo del precipicio fiscal de Estados Unidos o porque le tenemos miedo al 20 de octubre. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahí podría ser un poquito la combinación de todas estas Otro cosas. huevo revuelto. Otro huevo revuelto. En la parte fiscal, yo sí creo, bien, que se aleja un poquito esta propuesta de reforma a buscar ser un país más competitivo, un país que promueva la inversión. Si metes un impuesto adicional del 10%, adicional a la tasa corporativa, que se supone iba a ser del 28% y ahora va a ser el 30%, y a eso le agregas un 10%, más el 10% de la PTU, pues ya se convierte a la hora de hacer toda la combinación aquí muy sofisticada en un país muy caro para invertir. Momento. Te digo yo, en Hacienda o siendo secretario de Hacienda, México es uno de los países que menos paga impuestos. En total pagamos, en total absoluto global, como el 50% comparado con los países desarrollados que pagan hasta el 56%. Y es absolutamente cierto. Los países miembros de la OCDE contribuyen más o menos en el 34% del PIB. Nosotros, con todos los ingresos petroleros, andamos por el orden de los 18, 19%. Estamos un poquito lejos. O sea que no pagamos impuestos, pues no contribuimos. Porque la mitad de la economía está en la informalidad. Ah, bueno, entonces son los 60 millones de los que habló el presidente de la República, 60 millones de mexicanos que son informales. Desafortunadamente, esta propuesta de reforma no, o por lo menos no lo hemos encontrado, cuál pudiera ser algún mecanismo que ataque precisamente el ampliar la base de contribuyentes. Te corrijo la palabra, que no ataque, que incite, que invite a que los informales floten. Hay una propuesta que le llaman el régimen de incorporación. La realidad es que nos parece que es otro revuelto de lo que ya había sucedido con los repecos o con el régimen simplificado. Es una invitación para que se incorporen algunos personas físicas que están en la informalidad. Sin embargo, me parece que no alcanza. O sea, efectivamente hay un gran hueco en la recaudación. Correctísimo. Pero me parece también que está muy clara la explicación, porque hay un gran número de personas en este país que no pagan impuestos, tanto físicas como empresas. ¿Por qué? Porque pues, ha sido más fácil ir a la informalidad. Y estas propuestas pues atacan, ya hablábamos al principio en las personas físicas, a nosotros, atacan al contribuyente que está dado de alta, al que es cautivo, como le llamamos, y a las empresas, a las grandes empresas que se auditan, que dictaminan, que presentan sus declaraciones y que generan empleos, están dados de altas en el Seguro Social, etcétera, etcétera. Esas empresas iban a tener que pagar más. Es así. Con lo que va a quedar finalmente sin el duda, 20 de octubre. Eso no hay duda. ¿Cómo entonces incentivar la inversión en México? ¿Cómo atraer la inversión extranjera en México si acaso llegan a aplicar los impuestos que se están proponiendo para la industria maquiladora de exportación, por ejemplo? Bueno, la industria maquiladora con las propuestas también le pareciera que hacen prácticamente inviable el régimen de maquiladoras. Es de los temas que valdría la pena que nuestros legisladores estudiaran y analizaran, entre varios otros. Porque entiendo que hay muchas maquiladoras, por ejemplo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, no, bueno, en toda la región norte, frontera, bueno, y en la zona de Querétaro. El impacto en la generación de impuestos, de empleos es monstruoso. Es monstruosa. No solo en el norte desde luego hay mucho, pero también en el Bajío. El Bajío ha crecido mucho la industria maquiladora. En Querétaro la industria maquiladora en el sector aeronáutico es impresionante, de las mejores del mundo. Pero efectivamente. Claro, Querétaro, Bombardier, Anexas. Exactamente, pero privilegiando la manufactura, que pues, es lo que tenemos hoy por hoy. Quizá el día de mañana, si invirtiéramos un poquito más en investigación y desarrollo, podríamos llegar a ser desarrolladores de tecnología. De momento, tenemos una mano de obra extraordinaria, muy bien calificada y en un precio competitivo, pues podemos aprovechar por ahí el traer inversión. Pero de repente parece que con las reglas que propusieron no tenemos muy claro ese panorama. Nosotros no lo tenemos muy claro. La pregunta es, ¿los legisladores y el Ejecutivo tiene claro lo que cuando está dije proponiendo? nosotros me refería a los actores, ¿verdad? Porque no sé si los legisladores, yo espero que estén analizando con mucho cuidado y con mucha seriedad este paquete, porque desde el punto de vista, no quisiera yo hablar de lo político porque no es mi tema. Quizá mi tema es más técnico, más de la aplicación del día con día en los impuestos. Requiere de muchísimo trabajo este paquete porque genera muchas distorsiones, más allá de que se pretenda cobrar más o menos impuestos. Si hay que pagar más porque se gana más, me parece que ninguna empresa estaría en contra de ello. Ni tampoco cualquiera de nosotros, si ganamos más, tengamos que pagar más.
Lo que me parece es que cuando hay injusticias en los cálculos, cuando hay temas que no están muy bien entendidos en las mecánicas, en los procesos, en los mecanismos, cuando se graban cosas que de repente no se deberán de grabar, como las colegiaturas, y por otro lado, la famosa discusión del IVA en alimentos y medicinas se deja a un lado, pues llama un poco la atención, que es un mecanismo que hemos, muchos especialistas y el sector privado, pues puesto en la mesa para el análisis, ¿no? Sabemos que van a quitar seguramente los mecanismos para de aplicación hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Sí. De rentas. Sabemos que van a eliminar también el impuesto indirecto a colegiaturas. Sí. Pero parece que ya estaban ahí puestos los pececitos para poder quitarlos, ¿no? Pues de repente pareciera, ¿no? Pareciera, no estoy diciendo que sea. No, yo tampoco, pero pareciera que ya estaba para limpiar y que dijera, ya me estoy uniendo a lo que ustedes quieren, ¿no? O quito el IETU, Sí. que es algo que los empresarios pedían, que los técnicos también solicitábamos. Y que se aplaude, ¿eh? Se aplaude, desde luego que se aplaude. Y como dicen por ahí, oye, de eso nadie se ha quejado. Pues no, porque era un impuesto, me parece incluso perverso, que no fomentaba la inversión. Sin embargo, pues habría que revisar el impuesto sobre la renta, porque hay algunas medidas en el impuesto sobre la renta que de alguna manera compensan la eliminación del IETU, con castigos a ciertas prestaciones que se le dan a los trabajadores por parte de las empresas. Entonces, de ahí de alguna manera, pues no es tan cierto el que el tema del perjuicio en el IETU se elimina, aunque se aplaude, desde luego, eso es bueno. Se aplaude también que se corrijan algunas cuestiones, particularmente en el sector financiero, no así en el caso de las aseguradoras. En fin, pues mira, agradecemos hay muchísimo cualquier cantidad de cosas que tu platicar. presencia y te invitaríamos a que estuvieras con nosotros después del 20 de octubre Con mucho gusto. para ver cómo quedó esta gran miscelánea o reforma fiscal, como le quieran llamar, y poderla discutir ya a fondo cuando la tengamos prácticamente en la mano, ¿no? Dictaminada por los Dictaminada diputados. por los diputados, que faltará ver después qué pasa con el Senado, ¿no? Es correcto. Aunque Pero pensamos por lo que menos ya va a ser un gran paso y va a ser algo prácticamente definitivo, me parece, ¿no? Pero Así es. desde luego que habrá que esperar el trabajo de los senadores. Ojalá acepten nuestra invitación para estar aquí. Con muchísimo gusto aquí estaré. Muchas gracias, muchísimas gracias a Luis Sánchez Galguera. Él es el socio responsable del área fiscal Del área de impuestos de corporativos. impuestos corporativos de Deloitte México. Muchas gracias. Y vamos con Yamile Risk, que nos tiene, como siempre, notas verdes ecológicas muy sustentables. Así es, muy buenas noches. ¿Y ustedes de las personas que recicla? Pues hoy se dio a conocer que México se convirtió en el país que más recicla PET a nivel mundial. Según cifras, cada año en nuestro país se reciclan entre 30 y 60 mil toneladas de PET. Te comento, Efraín Auditorio, que México supera a naciones de primer mundo como Japón, Estados Unidos y Alemania. En los últimos 5 años, la industria refresquera ha convertido más de 100 mil toneladas en envases de contenedores servibles. Regreso contigo, Efraín. Gracias, Yamile, y gracias que se acabó el tiempo, pero estaremos mañana a 7:45 en punto con ustedes nuevamente. Hasta entonces, muy buenas noches.